Hola queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a otra clase de Educación, Deporte y Recreación de la Tecnicatura Superior en Pedagogía Social. Hoy, a través de la plataforma virtual del Instituto del Rosario y por medio de este audiovisual que les he preparado, en primer lugar quiero saludarlos, ¿sí?, a cada uno de ustedes, a David, Micaela, Natividad, Tatiana y Norma, para poder continuar trabajando y en este caso a través de las técnicas participativas para la educación popular. A través de esta técnica o de esta dinámica de visualización de un video, les contaré específicamente algunas cuestiones teóricas, conceptuales, para que de a poco vayamos comprendiendo la importancia de estas técnicas, de estas dinámicas para la educación popular. En primer términos, les haré una breve introducción para luego poder compartir con ustedes el audiovisual. En esta clase número 15 les traigo las técnicas participativas en educación popular, las cuales fueron creadas y recreadas por educadores populares y pedagogos a través de múltiples talleres de capacitación que se realizaron en países como Nicaragua, México, Honduras, Panamá y Costa Rica. Por esto el contenido que trabajaremos en esta clase y en las siguientes es un resultado del trabajo práctico y colectivo de muchos pedagogos, de muchos educadores populares, y que es muy rico por el tipo de metodología y toma un valor agregado al aporte verdadero que cada uno de estos les dio a este proceso educativo y que hace realmente un trabajo sustentable y un trabajo de base para que todos los hombres y mujeres de Latinoamérica, de todos los espacios, sean capaces de apropiarse y transformarse y mejorar su calidad de vida a través de estas técnicas. El objetivo principal o central que tiene es aportar herramientas para el trabajo de la educación popular, ubicando el papel del pedagogo, ¿sí?, como un transformador de este proceso, orientado siempre a la educación para la libertad o para la liberación. No se trata siempre de presentar técnicas que hagan ese proceso educativo en forma de domesticación o repetición de dinámicas, sino que en principio estas técnicas deben prever las herramientas para poner tensión entre el contenido, es decir, el qué queremos, ¿sí?, y la forma, es decir, la metodología. ¿A través de qué? Como decía, de una metodología que les dé un sentido a ambos aspectos, al contenido y a la forma, dentro de una definición que está ubicada en la organización y en el quehacer del pueblo, de estos integrantes, que hacen un intercambio de sus intereses para una construcción de una sociedad más justa. Estas dinámicas, estas técnicas participativas, sin este encuadramiento político de la educación popular, pueden volverse a veces en un activismo solo pasatista, ¿sí?, que solamente obraría en contra de una construcción del conocimiento a favor de la espontaneidad de la base de los educadores populares. El razonamiento de la educación popular casi siempre radica, o sí radica, en su conceptualización teórica y en los aspectos metodológicos. Es decir, en el conocimiento teórico, en el qué, y en los aspectos metodológicos, que es en el cómo, a través de qué. Las técnicas participativas hacen a la coherencia entre un marco teórico, científico y liberador, parándonos siempre de esa postura, y los métodos, técnicas y procedimientos que se empleen en la concretización de las actividades educativas, siendo este un proceso de construcción de poder bien popular. Solo a través de una pedagogía, en el proceso de participación individual, se enriquece y se convierte al grupo de personas a una educación popular que sea de libertad, y donde se logre la premisa básica de la teoría dialéctica del conocimiento, es decir, que partiremos desde la práctica.
Pero para que una técnica sirva como herramienta educativa, debe ser utilizada en función de un tema específico. Siempre tenemos que saber el tema que vamos a trabajar, con un objetivo concreto, es decir, para qué lo queremos hacer, e implementada siempre de acuerdo con los participantes con los que se está trabajando, que conozcamos a los participantes. Por eso siempre debemos asumir dos grandes competencias, la creatividad y la flexibilidad, siempre basándonos en la conceptualización básica de que una educación popular también es una coeducación popular, es decir, que necesitamos de un otro para poder educarnos y educar. Este es un proceso de creación y recreación de conocimiento constante, desde ya que todos los sectores populares pueden llegar a ella. Algunos referentes de la educación popular advierten que el solo hecho de utilizar esta técnica participativa para la educación popular no siempre garantiza que se esté haciendo educación popular. También dicen que las técnicas se usan para que la gente se sienta partícipe de una comunidad, para que se puedan animar, a desinhibirse o a integrar a cada uno de estos participantes, o para hacer más sencillo y comprensible el tema o el contenido que se quiere tratar. Estas técnicas también sirven para todo esto, ¿sí? Pero sobre todo deben usarse como una herramienta dentro de un proceso que se ayuda a fortalecer la organización y concientización popular. Muchos grupos e instituciones, al no tener claro esto del qué, es decir, del contenido y del cómo, la forma, la metodología, usan las técnicas sin contribuir o llegar a un objetivo, y más grave aún, que para ir en contra de esos objetivos, disfrazándose de una pseudo participación en esta educación popular. Por eso es muy importante partir siempre del qué quiero, el para qué y el cómo. Los invito ahora a ver un audiovisual en donde va a ser una explicación breve de la teoría que yo les dejo en formato papel para que ustedes puedan reflexionar y luego sí invitarlos a realizar una técnica de participación. Saludos a todos. Nosotros somos el equipo de los cachorros. Vamos a presentar las técnicas participativas, una herramienta de la educación popular. Nuestro equipo está conformado por Evelyn, Humberto, Mario, Luisa Carmen, Jorge y Carmela. Esperamos que les guste. ¡Adiós! Las técnicas participativas están orientadas a cohesionar grupos, conseguir la desinhibición de los individuos y su identificación con el grupo. Su utilización busca hacer más sencilla, simple y entretenida la reflexión sobre un tema. Su aplicación de las técnicas participativas convierten al expositor en un dinamiquero, sin tomar en cuenta la perspectiva transformadora del proceso educativo. La herramienta educativa está basada a partir de la práctica. La persona sabe, vive y siente. Esto nos crea problemas situacionales con los que vamos a organizar temas. Este proceso se le llama de teorización, que nos va a hacer regresar a la práctica para transformarla, mejorarla y resolverla. Así, de esta forma, explicaremos y entenderemos integral y científicamente el tema. Las técnicas participativas permiten desarrollar un proceso colectivo de discusión y reflexión. Permiten colectivizar el conocimiento individual, enriquecer este y potenciar realmente el conocimiento colectivo. Nos va a permitir también desarrollar una experiencia de reflexión educativa común. Permiten una creación colectiva de conocimiento donde todos somos partícipes de su elaboración y por lo tanto también de sus implicaciones. Van a ser instrumentos para que adquiramos conocimientos de una forma más divertida. Hay que saber para qué sirven las técnicas y cómo y cuándo debe utilizarse. Por lo tanto, debemos tomar en cuenta ciertos elementos.
Las técnicas debemos dirigirlas siempre hacia el logro de un objetivo preciso. Cuando elegimos una técnica, debemos tener claro qué objetivos queremos lograr con ella. Toda técnica debemos conocerla bien, saberla utilizar en el momento oportuno y saberla conducir correctamente. Una sola técnica, por lo general, no es suficiente para trabajar un tema. Siempre debe estar acompañada de otras que permitan un proceso de profundización ordenado y sistemático. Es importante saber ubicar las características particulares de cada técnica, sus posibilidades y límites. Las técnicas deben poner al alcance de todos para que sean utilizadas creativamente. Existen diferentes tipos de técnicas. Dentro de ellas tenemos las técnicas dinámicas y las técnicas de actuación. Dentro de las técnicas dinámicas o vivenciales, se caracterizan por crear una situación ficticia, nos hacen vivir una situación y adaptamos actitudes espontáneas. Las de animación, su objetivo es animar, crear un ambiente fraterno y participativo. Deben ser activas, relajar a los participantes e involucrar al conjunto y deben de tener presente el humor. Las de análisis, su objetivo es dar elementos simbólicos que permitan reflexionar sobre situaciones de la vida real. Las de actuación, el elemento central es la expresión corporal, a través de la cual representamos situaciones, comportamientos y formas de pensar. Por ejemplo, un sociodrama, juego de roles y cuento dramatizado. Existen otro tipo de técnicas, las técnicas auditivas y audiovisuales. Por ejemplo, una charla, un radioforo, una película o un diafragma. La utilización del sonido o de su combinación con imágenes es lo que le da la peculiaridad a estas técnicas. Para esto debemos de tomar los siguientes elementos. Para usar una técnica auditiva o audiovisual se ha requerido de un trabajo de elaboración previa, que por lo general no es producto de la reflexión o análisis que el grupo mismo ha realizado. En ella se presenta una situación o un tema con una interpretación basada en una investigación, análisis y ordenamiento específico de quienes la produjeron. Encierran siempre un punto de vista particular y esto lo tenemos que tomar en cuenta. Es un material que aporta elementos nuevos o interpretaciones que permitan profundizar en el tema que se está viendo y que sirvan y que es muy útil tener preparadas algunas preguntas para esta etapa que permitan relacionar el contenido con la realidad del grupo. También es bueno utilizar otras técnicas para analizar en grupos el contenido de una charla o proyección. Esta noche en Hechos tenemos las noticias más relevantes. Habemos Papam. También queremos comentarle una técnica más, las técnicas visuales. Dentro de ellas tenemos a las técnicas escritas y a las técnicas gráficas. Las técnicas escritas son todo aquel material que utiliza la escritura como elemento central. Por ejemplo, el papelógrafo, la lluvia de ideas por tarjetas y la lectura de textos. Estas son elaboradas por un grupo en el proceso de capacitación. Las técnicas gráficas es todo aquel material que expresa a través de dibujos y símbolos, por ejemplo, afiches, lectura de cartas, etc. Estas técnicas expresan contenido simbólicamente, por lo que requieren de un proceso de decodificación, es decir, de interpretación de estos símbolos. Siempre que utilizamos este tipo de técnicas es recomendable empezar por describir los elementos que están presentes en el gráfico. Luego, que los participantes que no elaboraron el trabajo hagan una interpretación y que finalmente sean las personas que lo elaboraron los que expongan cuáles son las ideas que fueron tratadas de expresar. Gracias y nos vemos la próxima semana. Otra característica a tomar en cuenta es quienes coordinan una técnica participativa. Vamos a desglosar varios puntos. Primeramente, unas preguntas como primer paso. 2. ¿Qué tema vamos a trabajar? ¿Cuál es el objetivo que se quiere lograr? ¿Con quién se va a trabajar? Como segundo paso, es plantearse y elegir la técnica más adecuada con objetivos propuestos con participantes específicos. 3. ¿Cómo implementar la técnica? Detallar el procedimiento que se va a seguir en su aplicación, tomando en cuenta el tiempo. Es importante resaltar que el coordinador debe conocer dichas técnicas. Por otra parte, las sugerencias para una técnica, primeramente,
es la motivación inicial para centrar el tema, en la cual utilizamos experiencias vivenciales, esto con la finalidad de desinhibir al grupo específico. Punto 2. Ya realizada la técnica y de acuerdo al tipo de técnica que vamos a utilizar, ordenamos y reconstruimos los principales elementos. Punto 3. Analizamos a fondo los elementos presentes en la técnica, su sentido. ¿Qué nos hace pensar? ¿Qué pensamos sobre los elementos vistos, dichos o vividos? 4. Luego relacionamos todos los elementos con la realidad misma, es decir, qué relación tiene con la realidad y cómo se da en nuestro barrio, por ejemplo. 5. Llegar a una conclusión o síntesis de lo discutido. ¿Qué conclusión podemos sacar de la experiencia o de la técnica? ¿Cómo resumimos lo discutido? Este debe ser de manera creativa y flexible, es decir, para que el proceso educativo sea participativo, democrático, es decir, profundo y sistemático.